Dios puso en mi corazón desde hace varios meses hablar sobre este tema del hogar. Y la razón por la cual Dios puso a hablar sobre este tema del hogar es porque a veces es difícil entrar en tópicos en nuestras propias casas porque nos conocemos, porque ya tenemos una relación. Y a veces por experiencias pasadas hemos intentado hacer cosas y como vemos que no funcionan, estamos frustrados o nos acostumbramos a vivir de una forma y decimos, pues, él nunca va a cambiar. Ella siempre va a ser la misma. Mis niños, ¿quién los corrige? Y la realidad es que Dios, como cualquier otro tipo de familia o estructura, hay una forma de hacerlo correcto y una forma de hacerlo incorrecto. Si usted sabe un poco o ha visto de estructura, cualquier show de construcción o ha tenido algún tipo de experiencia sobre eso, usted sabe que si usted comienza a construir primero que nada, a poner cosas que no son parte del fundamento de la base, es muy claro que esa estructura no va a funcionar. Ahora, a veces somos desesperados. Yo, por ejemplo, cuando sabía que iba a mudarme a mi propia casa en algún futuro, empecé a comprar televisor, muebles y todo eso antes de tener el lugar. Pero después me di cuenta que los muebles que había comprado no cabían en el lugar. Entonces ahora tenía que conseguir unos más pequeños. Pero por desesperado comencé a tratar de adelantarme al punto donde se supone que estuviese en ese momento. En vez de concentrarme en primero ver la estructura, la construcción, cuál era el avance, cuánto iba a demorar. Porque lo que sucede es que estuvimos meses sin ni siquiera un lugar donde vivir, viviendo en casas de otras personas. Entonces teníamos todas esas cosas almacenadas en un vagón, cuando pudiésemos haberlas comprado luego, y algunas llegaron dañadas, porque estaban almacenadas en un vagón. Imagínense la frustración, especialmente de las damas que les gusta que las cosas se vean bonitas en la casa. Cuando las sacamos de ese vagón y mi esposa la mira y dice, mira, ahora tiene un guayazo, ahora está manchado, ahora tiene este problema, lo otro. Y terminamos gastando más dinero en reparar lo que pudiésemos haber evitado si hubiésemos tenido la paciencia para esperar hasta el momento correcto. ¿Me siguen hasta ese momento? Y la semana pasada hablamos de reconstruir. Hablamos de que cuando hay algo que está disfuncional, hay veces que romper para poder reconstruir nuevamente. Pero una vez que tú destruyes, porque destruir a pesar de que parece difícil, no lo es, porque representa de sacar algo de mi propio interior que me gusta. La parte realmente que se complican las cosas es cuando queremos construir algo positivo dentro de ellas. Especialmente cuando hablamos de hábitos y costumbres. Estaba hablando con uno de mis empleados en el lugar donde superviso. Estábamos hablando, él era, o todavía lo hace, pero en el pasado él era entrenador de un gym. O sea, de esos entrenadores físicos que te ayudan a ponerte en forma y para que se vea todo eso. Y él me estaba contando su experiencia de que él se movió y dejó de hacer sus ejercicios y básicamente engordó y todo eso, y luego todo el trabajo que le demoró en volver a llegar a ese punto fue fuerte, pero aún fue más fuerte crear una costumbre de volver a hacer para mantener el cuerpo que él deseaba. Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a acomodarnos mentalmente y emocionalmente, espiritualmente, para que una vez que comencemos a atacar las cosas y tengamos un plan, como dije la semana pasada, de romper algo en mi casa y empezar a sacar cosas que no me ayudan a estar conectado con Dios o con una relación saludable con mi familia, lo que queda es un espacio vacío en donde tú puedes construir cualquier cosa. Y el peligro es que a veces podemos romper algo en nuestros hogares y terminamos construyendo algo peor. Ahí es donde está el peligro.
Porque una vez que el terreno, una vez que mi corazón está limpio, hay espacio para cualquier cosa. En una ocasión, Jesús utilizó un ejemplo un poco drástico para hablar de esto mismo. Y él estaba diciendo a sus discípulos, una vez que un corazón, una persona es libertada, cuando cae lo mismo entran 7 demonios más. Él utiliza la palabra demonio en aquella época para dar su punto. Pero yo quiero transformarlo en una forma que es más entendible. Una vez que tú eres libre de algo, cuando caes nuevamente en un patrón, tiendes a caer más bajo porque añades más cosas junto con eso. Porque una vez que algo se te hace fácil de hacer, el resto no es tan difícil. Por eso hay veces que una persona que tal vez era adicta a marihuana, por ejemplo, rompe el vicio. Y si vuelve a caer la marihuana, las posibilidades de que esa persona utilice heroína, crack o cualquier otro tipo de droga son mucho más altas. ¿Por qué? Porque una vez que el terreno es limpiado, hay espacio para añadir mucho más. Y lo que yo quiero llevarte no es al lado negativo, sino al lado en el cual, ¿qué hacer cuando tenemos ese terreno limpio en mi corazón? Cuando ya logramos sacar algo de mí para añadir algo, ¿cómo podemos enfocarnos a añadir las cosas correctas dentro de ese espacio que hemos creado? ¿Cómo podemos elegir algo que va a ayudar en vez de dañar, que va a hacerme crecer en vez de tirarme más bajo de donde estaba? Y hoy yo quiero lo primero hablar sobre lo que es la armonía en el hogar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con esto? En el núcleo del hogar no se compone simplemente de una persona, porque si no fuera un individuo. ¿Cierto? Cuando hablamos de hogar, automáticamente se asume ¿qué cosa? Que hay más de 2 personas, 2 o más personas en el hogar. Es lo primero que se asume. Usted ve cualquier foto de un hogar, no sé, o un logo de una entidad que trabaja del hogar y siempre es ¿qué? Una casita así, ¿verdad? El cuadrito, el triángulo, 2 personas adultas con 2 niños. Y usualmente uno de los niños es varón y uno es hembra. Y siempre la hembra es menor. Te buscas todos esos logos y siempre es lo mismo, el mismo estilo. Esa es la referencia que tenemos de hogar. Naturalmente, automáticamente nosotros pensamos en una casita, un triángulo con un cuadrado, con unas bolitas y 4 figuritas. Ese es el simbolismo de hogar para nosotros. Pero se ve tu hogar de esa manera cuando entramos en lo profundo de eso. Porque ahí se ve bonito, organizado, simétrico. Pero ¿cómo se ve cuando entramos en la realidad de nuestros hogares? Yo te puedo decir la realidad de mi hogar. Tú entras a mi sala y es un desastre. Porque a mi hija le encanta el desorden. Es la realidad. A veces nosotros tenemos una prioridad o tenemos una idea, idealizamos qué sería la casa perfecta, pero no trabajamos para hacerla que se vuelva realidad. Imaginamos, me gustaría si mi casa fuera así, pero comienza con esta palabra que quiero utilizar hoy, armonía. Cuando hablamos de armonía, es un término que realmente viene de instrumentos, de música. ¿Cuántos han visto la película de Troy? Yo la he visto 1,000,000 de veces porque a ella le encanta. Pero hay una parte que ellos hablan de armonía. Ellos están cantando en armonía. Significa que están en la misma nota, en el mismo nivel, en el mismo estilo. Igualmente, cuando usted va a una banda, escucha una banda de música, usted puede identificar claramente cuando alguien se está yendo en la dirección que no es, ¿cierto? Cuando una cantante está fuera de ritmo, usted está como que
¿Qué es esto? Cuando no hay armonía, automáticamente nos molesta. No sé, es algo natural que nos incomoda. Igualmente en tu hogar, en mi hogar, cuando no hay armonía con mi familia o con Dios, hay algo que nos molesta. Y usted lo dice de esta manera: no sé lo que es, pero no me gusta esto. No me gusta algo. Hay algo que me molesta. Cuando usted está teniendo esa experiencia, es que hay algo que está fuera de armonía. Y hasta que usted no identifique, y yo no identifico qué es difícil traerlo de nuevo al balance que se supone. Cuando hablamos de planetas, cuando hablamos del sistema solar, los científicos llaman armonía, por ejemplo, que el planeta nuestro le da vuelta al Sol y la Luna gira alrededor de eso. Si se sale de esa armonía, automáticamente es desastre para nosotros, desaparecemos básicamente en cualquier segundo, si se sale el universo de armonía. Pero la precisión permite que tú y yo continuemos viviendo. La precisión de la armonía que Dios creó para que nuestro planeta en el cual vivimos podamos tener vida y respirar y continuar día tras día. Y yo quiero llevarte a este punto. Y el punto es el siguiente, y es que cuando tenemos armonía podemos vencer los conflictos que atacan tu hogar, que atacan tu casa, que atacan tus relaciones, que atacan tu vida espiritual. Y yo quiero hablar y quiero que busques conmigo en el Salmo 133, un salmo muy conocido, pero yo quiero darte mi punto de vista sobre esto y cómo lo podemos aplicar a lo que el Señor quiere traerte para ti. Te invito a que busques tus Biblias en el Salmo 133. Vamos a leer el Salmo completo. No se asuste, son solamente 3 versos. Solamente 3 versos. Pero le invito a que lo busque, porque si te gusta, márcalo, guárdalo, léelo, repásalo. Porque esto te va a dar, es como si fuera una flecha en tu navegador de direcciones, en cómo yo puedo construir en el terreno que Dios ha limpiado un hogar sano, saludable, funcional. Durante las próximas semanas vamos a estar hablando del resto de los elementos para hacer ese lugar funcional, pero hoy vamos a comenzar con este punto, y es lo que le da la dirección a la construcción, es la armonía. Y el pasaje dice así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Te lo has escuchado ese, cierto? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y esto lo citan en todo tipo de conferencias cristianas. Pero la realidad es que muchos están fuera de armonía, aún dentro de los mismos ministerios. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Pero vamos a continuar antes de que rompamos todo eso. Y dice: es como el aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, y por la barba específicamente de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede, ¿qué cosas? ¿Quién me puede decir? Bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. ¿Tú quieres tu hogar en bendición? ¿Tú quieres que tu hogar experimente la vida eterna de Dios? ¿De que sean salvos también? Comienza con armonía. Comienza con ese acto de precisión o unidad. Y yo quiero traerte a este punto, porque él lo explica. Él dice: es algo tan bueno y agradable cuando los hermanos conviven en armonía. Lo que quiere decir que
lo contrario también es real. ¿Qué es lo contrario? Que no es tan bueno cuando no vivimos en armonía. Que no es tan bueno cuando estamos cada cual alando para nuestro propio lado en nuestra casa. Y cada cual quiere lo propio suyo. Y no permitimos que avancemos juntos como familia. No es bueno. Pero sí es muy bueno cuando estamos todos en la misma línea, en la misma dirección, el mismo pensamiento hacia el mismo destino. Porque las cosas se dan mucho más fáciles cuando todos estamos en la misma dirección, mismo pensamiento. Yo me imagino que ustedes en algún momento han comenzado un proyecto o algo. Digo proyecto, pero puede ser un trabajo, puede ser una asignación, una tarea, algo. Y su experiencia cuando alguien le ha ayudado a hacerlo versus su experiencia cuando lo han dejado hacerlo solo. ¿Ha sido drásticamente diferente? Claro que sí. Número 1, te tardas mucho más. Número 2, creas resentimiento porque dices, estos nenes no me ayudan, este esposo mío nunca está ahí, esta esposa mía, ¿por qué me deja esto a lo último? Y creas resentimiento. No avanzamos, resentimos y luego renegamos. Es que tú nunca me ayudaste con aquello. Es que tú siempre esto y lo otro. La diferencia cuando vamos al otro extremo, sí pueden haber diferencias, porque ahí está la situación de quién está correcto y quién no. Digo, no, las instrucciones dicen que lo monte así. No, yo sé. Y yo me imagino que algunos especialmente han tenido esto cuando tienen que montar muebles o artefactos en su casa. Está el marido desesperado con el taladro metiendo todos los tornillos y la esposa está tratándole las instrucciones y nadie sabe qué está pasando hasta que faltan 5, no faltan. Hay 5 tornillos adicionales que son extras, fueron incluidos adicionales porque la factoría tenía demasiados tornillos e incluyó unos cuantos adicionales. Y esa es la conversación, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese punto de la armonía, cuando llegamos a ese punto de estar sincronizados, las cosas empiezan a trabajar, empiezan a funcionar, pero no funcionan cuando estamos separados, cuando estamos yendo en direcciones opuestas, cuando no estamos llegando al punto en el cual estamos en un acuerdo. Y yo quiero entrar en la segunda parte, porque el salmista que escribió esto, David, describe cómo se ve esto. ¿Cómo se ve la armonía en mi hogar? Y toma una figura llamada Aarón. Aarón, para aquellos que no conocen quién era el sumo sacerdote del primer tabernáculo de Israel. Él era hermano de Aarón, había sido puesto como portavoz de Aarón. Aarón le decía lo que Moisés tenía que decir. Moisés le decía a Aarón lo que tenía que decir. Aarón era el portavoz del pueblo. Porque si recuerdan cuando estábamos hablando sobre el mensaje de las excusas, Moisés dijo que él no sabía hablar y Dios le apuntó a alguien para que hablara por él. Y Aarón era ese alguien. Y él era portavoz. Él era el que hablaba en voz de Moisés y también era el que representaba al pueblo de Israel en la expiación de los pecados dentro del tabernáculo. El tabernáculo viene siendo lo que era el lugar de reunión del pueblo de Israel para adorar a Dios. Viene siendo como lo que nosotros conocemos el templo ahora mismo, para nosotros. Y él toma específicamente a este hombre, Aarón, por su representación en la conexión entre el pueblo y Dios, teniendo un mediador, que nosotros hoy conocemos a Jesucristo, que es quien. Pablo dice que Jesucristo es el mediador entre los hombres. En aquel momento, figurativamente, Aarón era el mediador entre el pueblo y Dios. Y está explicando, permíteme enseñarte o explicarte qué es la armonía, está diciendo David. Es como cuando el mediador está intercediendo y para interceder tiene que ser bañado según un ritual que tenían con aceite.
Y el aceite representaba ¿qué? La unción de Dios. Si usted lleva tiempo en una iglesia, usted ha escuchado esta palabra, la unción estaba buena. ¿Ha escuchado ese término? Pero cuando hablamos de unción, casi lo transformamos en un poder mágico. Es como si el hombre amasara una bola de energía y fuera así. Y la gente sale volando en los servicios. Eso es lo que parece. Es la forma en la cual referimos de unción. Pero si vemos aquí, lo que está hablando es el aceite comienza a bajar por la cabeza y pasa por la barba y luego hasta cubrir el cuerpo. Unción es sinónimo a armonía, a simetría. Permíteme explicártelo. Cuando el aceite bajaba en esa ceremonia, cuando él iba a representar el cuerpo, representaba la unción, representaba el poder de Dios, representaba la esencia de él. Representaba el punto en el cual Aarón dejaba de ser Aarón y se convertía en ¿qué? En el representante de Dios en ese lugar. Esto es importante. Porque él entraba y si él no estaba cubierto por ese aceite y no estaba su corazón en el lugar correcto, el sumo sacerdote moría instantáneamente. Pero el aceite representaba ese cuerpo cubierto por Dios, que hoy lo podemos llamar Espíritu Santo. Y era como que hacía simetría. La forma en la cual te la puedo explicar de una manera moderna para tratar de ver, y a lo mejor te dirá, esto está un poco raro esta explicación, pero quiero explicártela de esta manera para que tú entiendas. Hay una película que se llama Pacific Rim, no sé cuántos la han visto. Son unos robots gigantes que están peleando con monstruos y qué sé yo. Y esos robots gigantes tienen un conductor adentro. ¿Okay? Y ese conductor, su cuerpo, de alguna manera es sincronizado con el robot o la máquina esa, para que como ellos se muevan, el robot se mueva. Para poder luchar contra los monstruos gigantescos que están saliendo de no se sabe dónde, de un boquete cósmico o algo así. No sé, una película un poco confusa. Pero cogí este ejemplo porque es la forma en la cual yo visualizo esto de la unción. Nosotros, por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero cuando la unción de Dios cubre nuestros cuerpos, es como si Dios pusiera una armadura que representa y te da la autoridad y el poder de Dios mismo. Pero tú lo puedes mal usar, o puedes dejar que Él te dirija y derrubar y derrotar enemigos. Y cuando venimos en armonía, tiene que ver con si el cuerpo de esos personajes que supuestamente movían esos robots estaba fuera de armonía, cuando moviera la mano no se iba a mover. Y pasó en una parte de la película, no me acuerdo en cuál, al principio, cuando estaba entrenando, él trataba de mover, pero no podía moverla bien la mano, porque no había sincronizado, no había armonía, no había conexión entre la mano de él y del robot ese. Y de la misma manera, cuando tú y yo estamos fuera de la armonía en la cual, o la conexión con Dios, cuando tratamos de hacer cosas, vemos y que falta algo, que no está funcionando, es muy posible que nos hemos descuidado, nos hemos salido de la armonía que Dios está tratando de hacer con nosotros, de la conexión. ¿Y cómo esto se refiere a mi hogar? El hogar también tiene una armonía. El hogar también tiene un ritmo que tiene que crear. Y cuando
la armonía, la unción está descendiendo por la casa, dice que comienza por la cabeza. Comienza por alguien primero que nada. Tiene que haber alguien que comience y dé el primer paso, pero no es cubierta completamente hasta que cubre todo el cuerpo. Y el cuerpo simbólicamente representa a toda la familia, todos los habitantes de ese hogar, todas las personas que representa. Y yo quiero dirigirte y animarte y mostrarte de que si no hay armonía, si no hay dirección, si no hay algo, la unción de Dios no va a fluir. Y no es un poder mágico, es conexión, es simetría, es estar en conjunto 100% con Él. Por eso, como decía el pastor Luis en su última predicación, cuando Pedro caminaba, no tenía que hacer nada mágico, él no tenía que hacer ¡fuera! Ni nada de eso. Él caminaba y su sombra sanaba a la gente. Era porque él estaba conectado, él estaba simétrico, él estaba en armonía con Dios. En otras palabras, Dios y él eran uno. Y te pregunto, tú y tu casa son uno. Tú puedes decir verdaderamente que tú y tu hogar están en una misma mentalidad, están en un mismo corazón, tienen un mismo deseo. La realidad es que en la mayoría de los casos, si somos honestos, no es así. Cada cual tiene su propia agenda, quiere obtener y alar para su propio lado y quiere sus propios beneficios. Pero para la armonía tenemos que estar todos alineados. Luego lo describe también, David lo describe y dice, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Y para aquellos que no saben qué significa esto, porque no saben dónde está Hermón, y Sión no es el que está a 4 horas de aquí, es otro monte diferente. Cuando está hablando del rocío de Hermón, Hermón era una montaña masiva. Casi todo el año está llena de nieve, porque está tan alta y tan elevada que hay mucha nieve. Y ¿sabes cuántos han visto esta cordillera aquí cuando se nieva? Hermosísima. Ahora imagínense eso un poco más alto. Ese es el monte de Hermón. Y el monte de Hermón, para darte una idea, queda en el borde de Siria. Palestina es más o menos, es como algo así. Hermón está aquí, Sión está acá. Sión de Hermón, que está hablando ahí, está aproximadamente unas 10 horas de distancia. Sión, ¿cuántos se imaginan que es Sión? Para muchos pensamos en Sión y pensamos que es un monte, una montaña famosa, porque la Biblia tiene que ser famosa si la Biblia habla tanto de eso, ¿verdad? La palabra Sión significa castillo. El monte de Sión era una fortaleza que David conquistó y luego le cambió el nombre a la ciudad de David que hoy conocemos como Jerusalén. Eso era Sión. Sión es la ciudad principal antigua de Israel. ¿Y por qué te hago esta referencia? Porque cuando él dice el rocío que viene desde allá, has caminado por bastante territorio antes de llegar a ese lugar, tal vez días. Porque viene una distancia que en vehículo nos toma 10 horas y el viento a veces no va tan rápido, las nubes. A veces puede tardar 1 o 2 días en llegar ese rocío. Pero la diferencia es que ellos lo notaban porque ellos vivían en el desierto y cuando venía ese rocío venía con humedad. Venía con algo que refrescaba porque allá arriba está muy frío. No era una lluvia seca, era algo que cuando ellos lo sentían era como de eso, como que, ¡ay, qué rico! Me siento refrescado en este momento. Esta es la mejor lluvia que hay cuando viene de allá. ¿Por qué? Porque es fresca. Porque trae
una condensación diferente. Y cuando Él describe eso, Él está hablando de que cuando en tu casa verdaderamente hay armonía, se siente algo refrescante en tu casa. Es como que hay paz, hay alivio. La casa deja de ser el terreno de batalla para convertirse en el terreno de restauración, de reanimación, de descanso. Él lo compara de esta manera. Él dice, cuando un hogar, cuando un grupo de personas están en armonía, es tan bueno porque se siente la paz, se siente la libertad. Puedo encontrar verdadero descanso. Me siento refrescado cuando hablo con mi esposo, mi esposa, con mis niños. Es como que el día fue pesado, pero con sentarme con ustedes, el día ya se me mejoró. ¿Cuántos tienen esa experiencia regularmente? A veces no todo el mundo, a veces no siempre. A veces, en ocasiones, si muchos son honestos, a veces no quieren ni llegar a la casa. Dice allí, otra vez para esto o aquello. Enfrentarme. Por eso es importante trabajar en crear un ambiente armónico en mi hogar. Un ambiente lleno de la unción, un ambiente lleno de simetría, de unidad con Dios y con mi familia, para que tu hogar pase de ser de un centro de guerra a un centro de sanidad, para que pase de ser de un lugar ácido, de un lugar cansante, agobiante, a un lugar de recuperación, de sentirte refrescado. Pero solamente sucede cuando está el cuerpo cubierto, cuando está completamente la familia en la misma unidad. Y se nota. Tú puedes notar, a ver, en algunos aparenta un poquito mejor, pero en la mayoría de los casos tú puedes notar cuando una casa está disfuncional. Excepto la de uno. A veces uno no se da cuenta de uno mismo, pero es fácil ver la situación de otros y después es difícil a veces mirarse a uno mismo y decir esto es así o es allá. Pero la realidad es que uno sabe cuando hay algo que está fuera de función, algo no está bien o normal o no está funcionando como debería o a su máximo rendimiento. Y la vida está llena de conflictos, la vida está llena de situaciones que van a venir a ti. Que tu casa sea un refugio, que tu casa sea una fortaleza. Convierte en tu casa en Sión. Para cuando vengan las cosas, puedas estar refugiado. Sión significa castillo, en la punta de la montaña, en un lugar de alto, porque estratégicamente el que tiene altura tiene ventaja. Tiene ventaja en un ataque. Y si tu casa tiene ventaja, entonces van a sobrevivir las situaciones que la vida traiga a ella. Van a poder salir adelante, victoriosos. Como dije la semana pasada, la palabra fortaleza tiene que ver con protección, con defender, con cuidar. Y tu casa debe ser eso. El lugar que te proteja, que te cuide, en el lugar que tú protejas y cuides también. Porque no hay nada peor que cuando alguien traiciona a alguien emocionalmente, físicamente, moralmente, lo que sea. Y traición, pensamos rápidamente, se fue con otra o esto, no. Traicionar es tan sencillo como ser el que ataca a alguien de tu propio equipo. Cuando tú tienes un equipo en cualquier deporte, si hay alguien que está jugando a favor del equipo contrario, ¿qué tú piensas? La tienen contra tuya, que no es parte de esto y no está jugando en equipo, está jugando para sí mismo. Eso es traicionar de cierta manera. No hay nada peor que cuando el mismo equipo se está atacando a sí mismo. Primero le quita el trabajo al otro, pero la derrota está asegurada en tu casa cuando estamos en guerra en contra de uno de los otros.
Porque créeme que el enemigo está tratando de atacar tu fortaleza desde afuera también. Y si ya de dentro está destruida, cuando Él entre, Él va a arrasar con todo. Pero el salmista dice, cuán bueno es cuando tú y yo, cuando cada una de nuestras personas está en armonía, porque se siente. Y si no estás en armonía tu hogar, como dije la semana pasada, comienza a romper. Rompe lo que sea, pero cuando tengas eso plano, listo, construye algo que lo construyan en conjunto. ¿Y cómo lo hacemos? Déjame decirte unas cuantas consejos y con esto terminamos. Mi primer consejo es, no te desesperes. Porque cuando estamos fuera de armonía, cuando estamos tratando de construir, la desesperación es lo primero que acaba o construye las cosas equivocadas. Me desespero, porque él me dijo que iba a cambiar, o ella me dijo que iba a hacer esto, o este me dijo que iba a hacer esto diferente. Nos desesperamos y arruinamos el proceso que Dios está haciendo dentro del corazón de esa persona. O aún de nuestro propio corazón. Nos desesperamos. Eso es mi primer consejo para crear un ambiente armónico en el hogar, es no te desesperes. Hay un proceso. Hay un tiempo específico. Mi segundo consejo es, aprende a escuchar. La armonía tiene todo que ver con el oído. Si tú no escuchas, no puedes escuchar la música y no puedes saber dónde está el problema en la armonía, ¿cierto? La música es que algo es audio, entra por el oído. Y si tú quieres crear armonía en tu hogar, un ambiente armonioso, tú tienes que aprender a escuchar para saber de dónde está saliendo la nota equivocada. Mi tercer consejo es ora. Una vez que tú identifiques esas cosas, oren en conjunto, no tú solo, ora en conjunto, como familia. Dice, vamos a orar como familia. Las cosas más poderosas que van a ocurrir en tu hogar van a ocurrir cuando ores con tu familia. Eso te lo aseguro, yo lo he comprobado en mi propia vida, que mis oraciones son más efectivas aún cuando yo estoy cuando mi esposa es parte de ellas. No que la incluyo, sino que lo hacemos en conjunto. Veo mejores resultados, veo que Dios obra mejor. No sé si es que ella tiene más acceso a Dios que yo, pero no importa, te engancha. Vas con eso. Cuando haces las cosas en conjunto, hay más autoridad, hay más poder, pero más que nada se crea armonía. Y donde hay armonía, donde hay orden, ahí está Dios. Dice, luego de eso, mi cuarto consejo, tengo unos cuantos bastante de eso. Comienza por algo pequeño. Cuando digo comenzar por algo pequeño, me refiero, toma las cosas por calma. Hay un dicho que se dice en mi país, y a lo mejor usted lo ha escuchado, Roma no se construyó en un día. Haz un paso a la vez, un bloque a la vez, construye una cosa sobre otra. No trates de hacer todo a la ligera, porque lo dañamos. Crea armonía sentándote a hablar, creando los mejores hábitos. Y luego, mi otro consejo es, nuevamente, no te desesperes. ¿Por qué? Porque a veces estamos poniendo un bloque y no vemos que avanzamos porque va muy lenta la obra, el cambio en mi vida no está suficiente rápido, mi esposa no está cambiando al nivel que yo quisiera verla cambiado, tal vez tuvimos una conversación y acordamos ciertas cosas, pero no vemos los resultados y ya me empiezo a desesperar. ¿Viste que esto no iba a funcionar? No. A su debido tiempo. Mantente fiel en tu parte del compromiso, no te desesperes. Porque en la fidelidad se logra mucho más. En mantenerte fiel
se alcanza mucho más, se llega a la armonía. Y una vez que logras calmar ese segundo auge de desesperación, de querer ver las cosas, de querer forzar la armonía, porque la armonía nunca funciona si es forzada. Aprende a delegar. Es importante esto en cualquier relación, porque a veces somos una de dos personas. O nos tomamos todo a nosotros mismos y la tratamos de hacer todo porque no vemos avance, o vemos que la otra persona está haciendo todo y nos echamos para atrás y decimos, él puede hacerlo o ella puede hacerlo. Y nos recostamos de eso y dejamos de hacer nuestra parte. No. Es importante delegar igualmente y mutuamente. Todas las personas dentro de la familia tienen que tener una parte en el asunto para que funcione. Si algo no está funcionando, es disfuncional automáticamente. Tenemos que delegar. El otro consejo es, una vez que lo hagas, no le temas al fracaso en tu familia. A veces eso es lo que nos impide crear armonía en nuestros hogares. Le tenemos a fracasar. Tenemos a que si hago esto no va a funcionar, que si intento aquello no vamos a llegar muy lejos como casa. Puede ser verdad, puede ser que hasta fracases en eso que estás intentando. Pero primero, nunca vas a saber si lo puedes lograr si no lo intentas. Segundo, el fracaso es la mejor herramienta de aprendizaje. En muchas ocasiones en mi vida, yo miro hacia atrás y pienso en los éxitos que he tenido y digo, wow, qué bueno que logré esto. Pero si miro con mucho cuidado y me doy cuenta que ese éxito vino a causa de muchos fracasos que tuve anteriormente intentando muchas cosas que no funcionaron. Y básicamente uno descubre lo que funciona sacando todo lo que no funciona. Hay un dicho que dice que la bombilla no fue algo que se inventó de una vez, sino fueron miles de bombillas rotas y una de ellas funcionó. No le temas al fracaso, porque el fracaso es tu mejor educación para encontrar y descubrir lo que realmente funciona. Lo otro es que tú entiendas esto, cuando estás tratando de crear en un hogar armonía, los resultados nunca van a definir la relación. Los resultados nunca van a definir la relación. Porque a veces decimos, esta relación no sirve, la voy a romper porque esto no funciona. Pero esto a veces es algo minúsculo. Es que dejaba el horno encendido siempre y tenía que venirlo a apagarlo. Esta relación no funciona por eso. Es algo minúsculo. O porque se le olvida tal vez hacer ciertas cosas a una parte o a otra. Es algo pequeño. Tenemos que entender, gracias mi amor, tenemos que entender que nuestras relaciones no funcionan si no aprendemos a definir eso, que el resultado no define la relación, que el resultado no tiene nada que ver con la relación. Si algo falló, pero tú y yo tenemos una responsabilidad más allá de simplemente un resultado pequeño de algo. Y es el siguiente, es que especialmente cuando formamos una familia, hicimos un compromiso, hicimos una responsabilidad de tener las manos juntos en las buenas y en las malas. ¿Cuántos hicieron ese compromiso como pareja cuando se casaron? En las buenas y en las malas vamos a estar juntos, pero la realidad es que a veces solamente en las buenas es cuando queremos estar y en las malas no lo estamos. En las malas queremos que la gente esté conmigo, pero no yo con ellos. Y eso crea desbalance, eso crea falta de armonía. Y la próxima semana yo quiero hablar sobre
Bueno, la próxima semana, de hecho, Pastor Santiago va a traer un mensaje sobre cómo lograr mantener esto, la armonía y todo lo que tiene que ver en el lugar de la relación juntos. Pero cuando yo regrese, en 2 semanas, yo voy a hablarte de cómo en el proceso podemos aprender a convivir en las buenas y en las malas. Específicamente en las malas. Cómo aprender a mantener nuestra vida en amor. Así que eso es lo próximo que viene. Pero si no hay armonía, no se puede llegar a tener el amor que realmente Dios deseó que tuviésemos en nuestros hogares, ni el respeto, ni nada de eso. Porque estamos cada cual por nuestro lugar. Y cuando cada cual estamos por nuestro lugar, no hay algo que esté en simetría, en unión, en unidad. Hay falta de amor.